es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común, está de fiesta, Roberto Sosa. Me da muchísimo gusto. Ricardo, al Tener un contrario. actor al que yo admiro y la verdad estimo tanto. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Y bueno, pues uno te ve en pantalla y siempre las cosas que se pregunta es ¿de dónde surgió este actor? Y resulta que en tu caso, pues como los mejores de niño, te arrancaste actuando muy chiquito. Pues yo creo que desde el vientre de mi madre venía yo. ¿Ya actuabas allá venía adentro? yo O sea, pateabas con las y nalgas era... por delante. No, me iban a hacer cesárea porque no venía yo con la cabeza por delante, pero fue todo un drama para que no le hicieran cesárea a mi madre. Entonces yo creo que desde ahí empezaron mis dramas, mis actuaciones y mis falsedades. Venía yo acomodado chueco. Oye, pero tu madre ha sido cómplice tuya, fue cómplice tuya casi desde el día uno. Fíjate que mi padre y mi madre nos llevaban desde niños a sus ensayos, a sus clases. Mi madre cantaba zarzuela, además de trabajar como actriz y de trabajar en una oficina de Petróleos Mexicanos. En las tardes se iba a sus clases de danza, a sus ensayos de zarzuela. O sea, hobby. Sí, y nos llevaba a sus hijos a sus ensayos y ahí estábamos, pequeñitos, mirando cómo cantaba, mirando ¿Le sus habría clases de danza. gustado ser profesional a ella? Sí, pero hay una frase que yo le decía, cuando estaba chiquito hablaba con puras ches, y le decía, si cantas no te quiero, ¿sabías? O sea que si cantaba yo no la quería. Pura manipulación y puro chantaje. Entonces, para una madre que el hijo le diga que si canto no me quiere, ¿Por qué no la querría? pues yo creo que cantaba, no me gustaba cómo cantaba. Yo creo, no sé. Pero eso le decía ¿Pero yo. que era desafinada? No, yo creo que tenía que ver ¿O con te que... despertaba en lugar de acunar? Yo creo que tenía que ver con falta de atención, que como le ponía mucha atención al canto, entonces los hijos estábamos por ahí a un lado, entonces quiero que me voltees a ver, madre, era una manera como de decirle, hazme caso. Pero tu padre no te apoyó en el tema de la actuación de arranque, Al principio ¿no? le entusiasmó, porque dijo, mira, pues el niño chiquito trabajando. Pero ya cuando vio que iba más en serio y que de pronto tenía yo que dividir mis tiempos de estudio con el trabajo, ya no le empezó a gustar porque eso significaba descuidar la escuela. Y mi padre siempre fue muy defensor de que los niños debían jugar y estudiar. A ver, el caballo volador, ¿cómo llega a tu vida? ¿Cómo resulta que de pronto estás actuando ya Bueno, profesionalmente? El caballo volador fue mi primer estelar en 1981. Tenías 11 82, años. tenía 11 años. Y nosotros ya conocíamos de hacía tiempo a Alfredo Yoskovich, el director. ¿De dónde conocían a Joskovich? Por mi tío Gonzalo Martínez, eran pues, amigos, ¿no? Como directores cinematográficos, amigo de mi madre, que también estaba ahí en el CCC, la Escuela de Cine, y necesitaban a un niño para esa película. Y te vieron y dijeron, este flaquito está bien. Y ya para ese entonces, Ricardo, yo tenía ya casi 3 años trabajando en programas para la Secretaría de Educación Pública con directores como Felipe Casals, Sergio Eljovich, Julián Pastor, Arturo Ripstein, Felipe Casals. Y entonces Toda la tenía, generación, tenía yo ya Faltaba Leduc. una fama. Leduc no hacía esos programas. A Leduc lo conocería 3 años después. Pero ya para ese entonces, del Caballito Volador, tenía yo una breve fama de niño serio, de niño responsable, que llegaba a sus llamados, aprendía sus papeles. Y cuando Alfredo escribe este guión junto con Jorge Humberto Robles, necesitan a un niño de 12 años y dicen, no, pues Robertito. Y trabajaba yo también en aquel entonces mucho con mi hermana Evangelina y para la película necesitaban a un niño y a una niña que no necesariamente fueran hermanos, pero que estuvieran empatados en la edad. Nos invita a trabajar en esta película y pues bueno, fascinados porque sí, éramos unos niños muy serios, muy responsables. Así como meterme en tu cabeza y traer las memorias del niño de 11 años haciendo ya cine con un estelar. ¿Cómo se vive a los 11 años un estelar?
como un juego. Yo me acuerdo Se que... te sube, No, 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 llegas a la escuela y te sientes al distinto, te contrario, sientes Ricardo. tocado por no sé Fíjate que qué. de 81 a 82 yo estaba haciendo junto con El Caballito Volador una telenovela que se llamaba Chispita, con Lucerito. Y yo era buleado, ahora le llaman bullying, en aquel entonces no se llamaba bullying a la violencia hacia el niño o hacia el escarnio. No sé si estamos en horario, pero yo Estás en horario. me decían, era Chispita la telenovela, y cuando llegaba a la escuela, que tenía yo 11 años en primaria, decían, ahí viene Chispita. Y eso era, pues, era una agresión así como, híjole, como niño, por un lado en el Te digo trabajo. ahí, primeros años 80, Ajá. sí hay una mirada sesgada para quien se dedica a hacer cine y a hacer televisión. Es decir, este apelativo que acabas de usar habla de una época. ¿Por qué te decían así y no de otra manera? Pues porque para los niños era como, ay, ahí viene el que trabaja, era diferente, ¿no? Era así como objeto Y de eso es para burla gente. para los niños. Para a lo mejor para el mundo de los adultos era, pues, ay, era admirable que el niño trabajara y que estuviera en la escuela y me trataban con mucho respeto. Entonces era como vivir un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por un lado yo tenía a mis amigos en la escuela con los cuales jugaba Normal. sanamente, jugábamos a fútbol americano en las banquetas y nos andábamos ahí de vagos, cuando todavía podías andar en bicicleta y hasta tardes horas de la noche sin mayor riesgo. Y por otro lado, el mundo adulto, en donde tenía yo que ser muy responsable, llegar a mis llamados a una hora formal, puntual, con mis escenas aprendidas. Te empiezas a forzar mucho. eh, Voy a avanzar un poco en el tiempo. Y te ocurre algo que supongo te habrá marcado. Eh, el tema de la belleza a cuadro es obsesión de este negocio. Y resulta que tú te encuentras con un quiste tumoroso en el rostro, te tienen que operar, te va a quedar una cicatriz, te queda una cicatriz. Y pues hacer cine, hacer televisión con una cicatriz en el rostro no es una cosa sencilla. Te vuelvo a poner ese momento de tu vida y te pido que nos lo cuentes. Desde que descubres que tienes el quiste a que te van a operar y a cómo marca esto tu carrera. Justamente fue cuando terminábamos El Caballito Volador. Yo estaba haciendo televisión, estaba haciendo cine y estaba haciendo teatro. Estaba A los haciendo, 12 años. a los 12 años, El Soldadito de Plomo era una obra. Era mucha tensión. Y por otro lado, sacando la escuela, ¿no? Había que sacar buenas calificaciones, había que demostrarle al papá que además de trabajar, podía yo sacar los estudios con buenas calificaciones. Entonces, somatizas las emociones. Si ese quiste es resultado del trabajo, Sí. ¿estás convencido? Pues eso dijo el doctor, por lo menos, que era un asunto de neurosis, que era un asunto nervioso, que era un asunto pues, de un quiste sebáceo, benigno, no era un tumor maligno, pero que tenía que ver con las emociones. Me lo extirpan y sí, efectivamente, cuando yo salgo del quirófano y veo la herida que me viene desde acá atrás y atraviesa toda la cara, yo digo, bueno, yo Te mandó trabajo... son los cirujanos de hoy, ¿verdad? Eran de Exacto, entonces, eran de caballo, ¿no? Y que la explicación que me daban era que había que seguir los tejidos de la piel, como los tejidos del estambre, que no son en línea recta, sino que llevan una forma zigzagueante para que la piel, al seguirse estirando, pudiera tener, se pudiera estirar normalmente. Cuando yo veo esta herida, digo, no, pues mi trabajo como actor se acabó, porque efectivamente, ¿quién va a querer a un niño con una marca de estas características? Fue un impacto fuertísimo, ¿no? En ese momento. En aquel entonces todavía no era tanto esto de que a los niños hay que llevarlos con el psicoanálisis y a terapia, y ahora ya está más de moda. Aguántese, muchacho. Allá era un chanclazo, un cállese y sígale, ¿no? Y sí, pues en la escuela creo que eso me marcó más que el trabajo mismo, porque de pronto era como, pues, ¿qué le pasó, no, al compañero? Que de pronto, infectado, de un día para ¿verdad? otro regresó ahí con una herida que no sabemos si lo asaltaron, si se peleó, si se cayó, ¿qué pasó? ¿Te ¿No? peleas con tu rostro cuando tienes una herida de ese tipo? ¿Te enojas con el espejo? Mi trabajo, el trabajo como actor y la aceptación que tuve a través de mis personajes me ayudó a conciliarme con esta herida física, porque fui muy aceptado. Ahora mencionabas hace un momento a Paul Leduc, por ejemplo, quien en el 86, tenía yo 4 años con la herida, hicimos una película en donde a Ernesto Gómez Cruz,
eximio actor maravilloso en México, le pintaban la cicatriz que yo tenía en la mejilla porque él hacía el personaje de adulto que yo interpretaba como joven. Es una película inspirada en textos de Alejo Carpentier, concierto barroco, sobre la conquista de España, México, Cuba, a través de la Por tu música. cicatriz, Le maquillaban le a él. maquillaban a él. Entonces fue una especie como de conciliación con esta herida en donde vi que era yo aceptado en mi trabajo, pese, entre comillas, a mi cicatriz. Y sí, paradójicamente, a pesar de que yo creí que no iba a tener más trabajo, Te cayó más. no sé si más, pero fui invitado y tenía yo como una seña y una marca muy peculiar y muy particular, en donde antes de que mucha gente supiera cómo me llamaba, incluso hoy día todavía, es el chavo de la cicatriz, ¿no? Que ahora ya está muy integrada y ya casi no se me ve, ya está casi borrada, ¿no? Si uno revisa, digamos, los años posteriores, sí sorprende como tu energía para hacer muchas cosas. O sea, te vas a París, te metes a una escuela de circo, entre otras, acabas en Stanford estudiando en la escuela de arquitectura para hacer documentales, todo en muy pocos años. O sea, es como si de pronto fueras un torrente que acaba de salir del volcán. Bajo el volcán salió la lava de Roberto. A ver, ¿qué pasa en esos años formativos? Ya, dejaste ya de ser el niño que hacía bien su trabajo, el niño disciplinado, el que actuaba bien, para empezar a convertirte en el adulto actor. Mira, yo hice pues, la primaria, la secundaria, la preparatoria en México y no dejaba yo de trabajar. Llegó un momento en que después de un encuentro maravilloso con un maestro de teatro llamado Julio Castillo, para un montaje que se hizo que se llamó De la Calle, en donde El yo montaje, ¿no? me A encontré ver. con un grupo de compañeros, 30 compañeros que estaban en escena como parte de la Compañía Nacional de Teatro, todos egresados de las escuelas de formación actoral en México, del CUT, de Bellas Artes, de Filosofía y Tú Letras. todavía eras un muchacho de 18 años. Y yo todo lo que había aprendido había sido empírico a través del ejercicio de el hacer como actor. Pero no había estudiado la carrera de actuación. Y me di cuenta que estaba yo inmerso en una actividad de trabajo constante, cine, teatro, televisión. Estaba trabajando y de pronto dije, necesito estudiar, necesito meterme a un aula y formar parte de una generación académicamente hablando, pedagógicamente hablando. Y me di cuenta que en México iba a ser muy difícil extraerme del trabajo y ponerme a estudiar. En ese momento sí hay como una barrera muy grande entre los que hacen televisión, televisos, el caso de Chispita, y los que están haciendo teatro culto y serio. En este programa ya varias veces hemos tratado el asunto, pero te lo voy a preguntar a ti. División que se ha ido quebrando. Decides formarte. Ya te habías formado empíricamente. Como en realidad uno debe formarse, ¿no? Pero decides tomar clases, meterte a hacer circo, meterte a hacer teatro, meterte a hacer documental. Dices tú hace un momento, porque te diste cuenta que había otro mundo y había otros profesionales. Me di cuenta que como actor y bueno, ya lo sabía porque mi padre me lo instigó desde joven, ¿no? Siempre hay que estudiar, siempre hay que formarse, siempre hay que tener un libro a la mano, siempre hay que estar viendo lo que se está haciendo en cine, en teatro, hay que estar constantemente estudiando, preparándote, formándote. Y como actor, la formación y la preparación efectivamente es 24 horas sobre 365 días. Lo que vives, lo que platicas, lo que sientes, lo que percibes, todo eso lo vas archivando, acumulando para en un momento dado ponerlo al servicio del trabajo. Y cuando yo me voy a estudiar a Francia fue justamente por esta necesidad, en donde yo digo, bueno, como actor, si quiero yo continuar, si quiero yo fortalecerme, si quiero tener herramientas, tengo que seguir formándome constantemente. ¿Por qué Francia? ¿Hablabas francés? No, ¿Te no gustaba hablaba el nada de teatro francés. No, Molière te tomó por asalto. estaba yo haciendo una producción de teatro y se nos cayó el proyecto. Nos quitaron la producción, se abortó el proyecto y me entró un ataque de depresión donde dije, ¿qué hago? Vendí todo lo de mi casa, libros, ropa, hice una venta de garage, agarré mis cosas, mis trapitos y me fui a hacer un viaje por Europa. Me fui a Alemania, Italia, Grecia, España, Bélgica, Holanda, Mochila a la Francia, espalda. mochila a la espalda, a buscar escuelas. Y encuentro en París el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que tenía toda una formación también de Lecoq, de toda la escuela de pantomima moderna, en donde me llamó mucho la atención el trabajo gestual y corporal que yo podía aplicar a mi trabajo para enriquecer. ¿Por qué ese trabajo? Porque Porque además sí se nota que manejas. Porque siempre he sido un actor muy corporal. Siempre he sido un actor que... Perdón que te pregunte, ¿facial o corporal?
Facial y corporal. Las dos. Soy muy gestual, Ujú. pero también con el cuerpo hablo mucho cuando me subo a un escenario, enfatizando lo que digo con palabra o contradiciendo lo que estoy diciendo oralmente. Me gusta mucho poner mi cuerpo al servicio de un personaje, no solamente en teatro, en cine también. ¿Aprendes a hacer mimo? Sí, trabajo la técnica del Lecoq, trabajo el trabajo de máscaras en el Conservatorio de Arte Dramático, en donde creo que el actor definitivamente tiene que tener esa formación integral, ¿Por qué circo? porque el asunto del clown me parece también fundamental como, la formación, como parte de la formación del actor. El riesgo que pone un trapecista al volar por los aires cuando hace su número circense es el riesgo que el actor debiera poner emocionalmente hablando al interpretar una escena. Es decir, tiene que poner en riesgo algo para que el espectador, como cuando ve al circense al filo de la butaca esperando a que se caiga, también el espectador al ver al actor tendría que estar al filo de la butaca esperando que algo suceda. ¿Abajo hay red cuando haces eso? Actoralmente hablando, sí, sí. El público mismo, el personaje, el trabajo previo realizado en trabajo de mesa, la técnica, eh, el aplauso, cuando ¡ah! Ya caí, ¿no? Caí en blandito, no caí y me rompí los huesos. ¿Cuál ha sido tu peor ridículo en tu carrera? Yo creo que tengo varios. Hacer una caída, sí. Mira, yo creo que el actor vive del ridículo, ¿no? Se expone. Pero alguno que te haya dado vergüenza, no me salió bien, me equivoqué. Mira, ahora mismo estoy ensayando un texto de Julio Hernández, astillero, maravilloso periodista, en donde se habla de nuestro enojo social y cada vez que llego a ensayos, el tener que hablar de lo que me molesta, ¿no? De lo que me enoja como ciudadano, me hace sentir de pronto ridículo cuando muestro mi enojo, cuando muestro mi ira, cuando muestro mi malestar. Porque siempre como actor te sabes observado y el saberte observado significa también saberte juzgado, criticado, analizado, estudiado. Siempre te estás exponiendo. Entonces siempre hay un riesgo al ridículo. Tienes más de 100 y pico de largometrajes donde has participado y me cuesta mucho trabajo hablar de todos, pero hay algunos papeles representados por ti que me gustaría traer hoy aquí en No Hay Lugar Común. Carlos Volado hizo esta serie sobre el 68, por cierto, ahora se retoma y ahí juegas un papel complicado. Gustavo Díaz Ordaz. A ver, dime cómo se caracteriza a Gustavo Díaz Ordaz. Creo que solamente él y Echeverría me parecerían casi imposibles. Yo digo que en la vida y en la ficción siempre alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Y el trabajo, pues, el que nadie quiere ¿Y qué hacer. prefieres, hacerlo en la ficción o hacerlo en la vida? En la ficción, definitivamente. Cuando a mí Carlos Volado me invita a hacer a Díaz Ordaz, por un lado digo, ay, tan feo estoy, ¿no? Y por otro lado digo, pues tendrán que hacer un gran trabajo de caracterización, ¿no? El cual lo hicieron, ¿no? Legarreta hace un trabajo maravilloso con prostéticos, con dientes postizos. Y cuando me veo en el espejo y veo, O sea, te dio tranquilidad que se requeriera mucho maquillaje para llegar a... pues déjame apapachar mi ego y decir, sí, se requirió de mucho trabajo de prostético y de maquillaje. Pero ahora dije, ahora hay que hacer hablar al mono, ¿no? Hay que hacer que hable, hay que buscarle el tono de voz, el timbre de voz, la cadencia. Nunca, mejor dicho, lo llamaron gorila. Exacto. Le gritaban gorila y el señor se enojaba mucho por eso. Y a mí, ¿sabes qué me preocupaba mucho? No hacer una caricaturización de un personaje tan caricaturizable como era Díaz Ordaz, como es Díaz Ordaz, en donde, ¿no? Estos dientes de caballo, esta cara tan caricaturesca es muy propia para hacerlo, para ridiculizarlo. A mí me interesaba interpretarlo desde el lado humano, desde el no juicio, desde el... Me toca interpretar a este personaje que juega un rol fundamental en la historia reciente de nuestro país, que ya la historia en sí misma se encarga de juzgarlo por sus hechos, pero que a mí como actor me corresponde interpretarlo lo más fielmente posible a la realidad para que el público crea realmente que está viendo nuevamente Ahora, a este ser. siempre es una interpretación y una interpretación a la luz de tu generación, de nuestro presente. ¿Quién es Díaz Ordaz hoy? Uy, un ¿Qué presidente... representa? ¿Qué contenidos de tu época presente te entrega? Pues una herida que sigue abierta para una juventud que a nivel mundial, no solamente en México, necesitaba, requería y era partícipe de un cambio fundamental en donde
las cosas no estaban funcionando, en donde Díaz Ordaz tenía la mirada puesta del mundo completo encima, porque tenía las Olimpiadas, en donde además de haber dado fallidas órdenes que implicaron una matanza atroz y terrible a muchos estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, también le dio modernidad a la Ciudad de México al inaugurar el metro, que hoy día todavía utilizamos, en donde hubo un sexenio en el cual se dio mucho recurso para la educación y para el campo, pero que todas esas cosas que hizo se borraron Una mala decisión. ante una mala decisión. Termina contigo. Te ha tocado internacionalizarte. Si eres una generación que lo mismo, en efecto, has hecho teatro aquí con Julio Castillo, pero has estado con Jane Fonda, ya con Denzel Washington. En fin, estás en ese puente que integra la tele, el cine mexicano con lo que se está haciendo en Estados Unidos. Es muy distinto, Roberto, hacer allá trabajo, hacerlo aquí. Te vuelves otro personaje. ¿Qué le dirías a los jóvenes con respecto al trabajo en el extranjero? Es distinto por el idioma, pero es la misma necesidad de contar historias, es la misma hambre de tocar al espectador a través del cuento que se está realizando. Creo que de pronto puede haber diferencia en el tamaño de producciones, ¿no? Hay producciones en donde con un camión de equipo haces una película y en producciones de pronto que vienen con dólares, pues se hacen con 45 camiones de equipo y 300, 250 personas realizando el trabajo. Pero creo que la necesidad del hambre de contar una historia es la misma y creo que hoy en día cada vez más ese tipo de banderas están como mucho más borradas y amalgamadas. Ahora trabajas en una película y el director es argentino, el ambientador es español, el fotógrafo es brasileño, la producción viene El cine es multinacional, se acabó. Totalmente, sí. Yo creo que el cine como tal tiene una nacionalidad que es la cinematografía en sí misma, ¿no? Estoy muy impresionado porque si ves encuestas de reputación, te vas a encontrar con que en México tienen muy mala reputación los ministerios públicos, los partidos, los diputados. Tienen muy buena el ejército, la iglesia, en fin. Y sin embargo, pareciera que es una época donde si los actores o quienes están en el mundo del cine hablan, los demás respetamos. Del Toro, por ejemplo, reaccionó recientemente con el asesinato de los 3 muchachos de Guadalajara. Si Diego Luna habla, si Gael habla, si Alejandro González Iñárritu, de alguna manera se genera un halo de respeto en una sociedad donde no estamos respetando a nadie. ¿Me puedes decir por qué ustedes tienen mejor respeto? ¿Qué han hecho bien para que los demás los estemos viendo como yo hoy te miro a ti, como un ejemplo a seguir? Creo que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? En cuanto a criterio, en cuanto es decir, creo que tenemos la obligación, porque lo hacemos a través de nuestro trabajo, de responsabilizarnos y dar voz a lo que le está ocurriendo a la sociedad. Pero lo han en hecho bien este porque momento. podrían haberlo hecho muy mal, Roberto. Podrían haber dicho barbaridades, podrían haber abrazado causas innobles, ¿no? No, yo creo que, vaya, hay muchas cosas que no funcionan y que tenemos la obligación de alzar la voz y decir, esto no está funcionando. Y tenemos que, más que estar criticando lo que no funciona, tenemos que ser agentes de cambio. ¿Cómo? Haciendo las cosas de otra manera, mostrando que se puede hacer las cosas, haciendo ver que también que todos tenemos la obligación de ser responsables y conscientes de lo que nos ocurre. No podemos ser ajenos. ¿Qué estás haciendo con Julio Hernández en Esta- esta dirección? ¿De qué va o por Es- qué? es- ¿Cómo lo ligas con Él él? escribe un libro que se llama Encabronados, que habla justamente de sobre todo de los últimos 2 sexenios, en donde hay muchas cosas fallidas dentro de nuestro sistema de justicia, dentro de la corrupción de la cual nos hemos hecho tanta fama como sociedad, como país, como cultura, en donde Julio, a través de sus columnas astillero, que escribe sobre lo que ve que no funciona en este país, escribe este libro y Marta Luna decide montar una obra a partir de este ¿Con texto. monólogos o es No, una son obra con todo, crisis, 4 climas? personajes que hablan de el descontento social. Pues nos meteremos ahí desde No hay lugar común. Te agradezco Por favor. muchísimo, Roberto. Déjame hacerte las últimas preguntas para cerrar. Aquí lo que te pido es que reacciones con lo primero que te venga a la cabeza. No lo pienses mucho. Palabra favorita. Chingada madre, no sé. La palabra que más detestas. Naco, no me gusta esa palabra. El sonido que más te gusta. El crujir de las hojas en el otoño.
El sonido que no soportas. Ay, los niños llorando me ponen muy mal en el avión. ¿Edad? Media. Si no hubieses sido actor, ¿qué habría sido? ¿Qué otra profesión? Arquitecto, antropólogo, músico. Un día vas a dejar este planeta y se acabó esta vida y probablemente algo o alguien te reciba. ¿Qué te gustaría que te dijera? Bienvenido. ¿Por qué? Siempre terminamos llegando a donde nos esperan. Qué lujo tenerte en un lugar. Muchísimas Gracias, por Ricardo. acompañarme Un gusto. este sábado. Nos vemos Gracias. próxima semana, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común.